la improductividad de los trabajadores estadounidenses, WASP. Bueno, ese es el bullying chino al sueño americano, ¿no? Y a mí me gusta el otro que está los superhéroes. Pero primero, hola Lina Merino, Hola. doctora queridísima, ¿cómo le va? Me Apareciste de perrente. Me transformé un poquito cambiada la Sol, ¿no? ¿Cómo buenas, estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, acá, Qué otro bien que jueves. estás. Que estás acá, nos gusta cuando vienen al estudio. Sí. Es más fácil, es más la conversación. Sí, está bueno, la verdad. Aparte que te ves muy bien. ¿Sí? ¿Ustedes Lina dicen? Merina, sí, estás Ay, muy gracias. La cámara me bellísima. ama. Decir que tu hija se parece a vos, mi amor. Está igual a mi hermano, el del medio del área. No. Sí. Falso de igual. toda falsedad. Pero no vamos a abrir esta No vamos a polémica abrir en esta stream. polémica. No vamos a abrir la polémica. Pero venís como nos acostumbrás. No tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer, no nos equivoquemos. No. Bueno, saquen sus propias Hija de conclusiones del otro lado de la comunidad. Nos traes tu columna, Lina, sobre ciencia y tecnología. Contanos un poco, a ver, de qué nos vas a hablar, así sabemos, a ver, qué preguntarte, como a Damián recién, a nuestros especialistas. No, bueno, hoy nuevamente un poco para profundizar, ¿no? Lo que ya se venía analizando durante el programa y un poco también con respecto a la columna que hicimos en el programa anterior, el jueves pasado, donde hablamos de la inteligencia artificial y hablamos de los semiconductores, hablamos de empresas como Nvidia, no sé si recuerdan, ¿no? Y el dominio que tiene todavía Silicon Valley sobre esa industria estratégica. En los últimos días hubo algunas medidas chinas que tienen que ver, ¿no?, con esta guerra comercial que vienen analizando durante todos estos días desde Nodal se prende, donde se tiran con de todo, un arancel con el otro, ¿no? Bueno, uno de los sectores que estuvo afectado estos últimos días tiene que ver con unos elementos en particulares que son claves en estas industrias estratégicas, que son las tierras raras. Así que vamos a analizar un poco los aranceles de China sobre las tierras raras, que ahí tenemos una plaquita, gracias producción. Son aranceles de China. Sí, exactamente. En realidad no son aranceles de China, sí, es una respuesta de China a los aranceles de Estados Unidos de limitar las exportaciones de estas tierras raras, es decir, de impedir, salvo que haya un permiso que demora muchísimo más que lo que acostumbradamente se realiza en el intercambio, en el comercio de las tierras raras, de impedir justamente la exportación de estos elementos. ¿Qué necesita Estados Unidos? ¿Qué necesita el mundo? Principalmente Ajá. Estados Unidos, ¿no? Primero contarles que son estos 17 elementos de la tabla periódica, ¿no?, con esos nombres muy raros, pero que forman parte de los componentes esenciales de industrias estratégicas, ¿no? Son esos elementos que se ven ahí, metálicos, que tienen ese nombre de raros y parece que por raros son quizás escaso. Claro, tal cual. Y en esos nombres además rarísimos. El Antiguo Testamento, dicen acá. En eso son raros, ¿no? Claro. Europio. Europio, fascículo 1, capítulo 3. Prometio, sí, Samario, Terbio, pareciera. Lo que tienen de raro son los nombres, pero no es porque sean escasos, sino porque están distribuidos a lo largo de toda la superficie de la Tierra. Pero lo que vamos a ver ahora es un poco, si la producción nos muestra en qué se utilizan estas tierras raras, ¿no? Porque para entender, digamos, qué está pasando y por qué son esenciales, por qué Estados Unidos está dependiendo de esto, ¿no? Principalmente, acá Chile va a interesar, son importantes para la industria de la defensa, ¿sí? Tienen algunos de los elementos esenciales, como pueden ser los drones, los satélites, los submarinos, los F-35, ¿no?, los aviones que son de combate. Son fundamentales estas tierras raras y también los imanes de tierras raras que ellos utilizan, ¿sí? Embarcaciones también, submarinos, están implicados las raras. Como ven ahí también algunos componentes de autos, también de los autos eléctricos, para algunos dispositivos tecnológicos, ¿sí? También para
los celulares. Bueno, lámparas de bajo consumo, fibra óptica, turbinas eólicas también se componen estas tierras raras. Bueno, para que veamos que las mercancías, si se quiere, estratégicas, ¿no? De este momento son fabricados a partir de estas tierras raras, y esto afecta y mucho a Estados Unidos como potencia en el desarrollo, por supuesto, de la tecnología, pero sobre todo de la tecnología para la defensa, ¿no? Sería como el llamado sector 1.2, sería materias Claro, primas para la industria estratégica. Esto. Exactamente, con lo cual esta medida de China lo posiciona claramente a favor y, bueno, complica el panorama o el escenario para Estados Unidos en esta guerra tecnológica y comercial, que es además una guerra por el control también de estos recursos, ¿no? Con lo cual, bueno, no es menor para nosotros analizarlos. Si podemos mostrar ahí también el dato entonces de cómo controla, ¿no? Cuál es la distribución mundial de las tierras raras, para ver quién domina el mercado. Como ven ahí, China es el principal productor de tierras raras, es el que tiene mayores reservas de tierras raras, y además es el que controla monopólicamente también la refinación de las tierras raras, ¿sí? Lo importante es entender que así como se extrae de la naturaleza, hay que purificarlo, hay que refinarlo, y eso también está bajo dominio de los chinos, con lo cual en este sentido también Estados Unidos depende no solo de la producción de los minerales, sino también del refinamiento. Algunos otros países, como ven ahí. O sea, China extrae estas materias primas y las refina. Exactamente. ¿Y son empresas controladas por el Estado chino? Bueno, tienen, sí, bueno, vemos que China tiene esa capacidad para influir, ¿no? Desde la política estatal en el control, en el dominio de la producción y de la comercialización de los productos, y por supuesto en este recurso estratégico también. Por eso es que Pekín lo utiliza como un modo de ejercer una acción directa en esta guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos, ¿no? Piensen en este dato: hasta 2023 China producía el 99% del suministro mundial de los metales pesados y tierras raras, ¿sí? Con otra pequeñísima porción por parte de Vietnam, algo de Alemania también, con lo cual, bueno, además de que produce el 90% también de los imanes de tierras raras, que son utilizados, como decíamos, en la industria de las telecomunicaciones y de la defensa. Así que hay otro gráfico también, si producción nos muestra, que muestra justamente esto, ¿no? El control de China. Ahí está las 44.000 toneladas, miles de toneladas, ¿no? que produce China, con respecto a quienes le siguen por debajo, ¿no? Está muy por lo interesante del gráfico es también ver que la provisión de materias primas, de tierras raras, ¿no? De sectores, digamos, sensitivos, como decían de mí, son todos países, digo, no tan alineados al capital angloamericano, ¿no? O linealmente, ¿sí? Porque tenés China, Vietnam, Brasil, Rusia, India. O sea, tenés los países de los BRICS más Vietnam, que siempre es un actor que juega cierto juego de autonomía, pero más en la esfera de China, ¿no? Claro. Recién Australia. Exactamente. Después sí, aparece como el primer Unidos. país de Occidente, del No Occidente existe. ampliado, ¿no? Del Occidente cultural, ideológico, geopolítico. Exactamente. No, sí, y está bueno saber, ¿no? En esta guerra que decís, Lina, si China está restringiendo ¿no? su exportación y poniendo ahí, digo, en el tironeo, cuáles pueden ser las resoluciones que tome Estados Unidos, ¿no? En relación a esa restricción. Y ahí viene el resto, ¿no? Veía en el mapita, por eso buscaba ahí Brasil. Sí. Digo, ¿cómo se va a agudizar? Si China le dice, bueno, no, listo, yo no te mando más ninguna tierra rara a Estados Unidos, bueno, sumando Vietnam, Brasil, Rusia, ¿no? Hay otra forma quizá de resolver la salida en esta guerra, ¿no? Que tiene que ver con el control de los territorios. Sí.
estos son tierras raras conocidas. Esto es desde la ignorancia. Sí. O sea, pueden encontrarse todavía No, es lo yacimientos. es lo que se utiliza, claro, se pueden encontrar otros yacimientos. De hecho, en nuestra región existen yacimientos no del todo explorados. Claro. En el fondo submarino también puede existir esto. Es una cuestión de soberanía también para Argentina con respecto a las Islas Malvinas, por ejemplo, y al Atlántico Sur, porque también en esos territorios se sabe que hay yacimientos de tierras raras, con lo cual es un problema a nivel mundial y, por supuesto, como decís, Emi, estas sanciones que afectan directamente a Estados Unidos después repercuten en las cadenas de valor global, ¿no? de estos elementos. Con lo cual, sí, por supuesto, podemos ver que después haya alguna otra repercusión en otros países más allá de Estados Unidos, ¿no? Así que nos parecía esencial entender qué es lo que está sucediendo en este sentido. Hay otro grafiquito más, ahí muestra, ¿no?, esta distribución que decía. Bueno, cómo mantiene China un control monopólico en el procesamiento de las tierras raras, en la refinación de esas tierras raras, que es como el punto crítico, ¿no?, para poder esa es usarlas. su capacidad tecnológica e industrial lo que pone en juego. De hecho, otros países que pueden producir también dependen del know-how y en su cadena de producción también dependen de China para poder hacer el refinamiento, con lo cual también están atados a China en ese sentido. Muy interesante. Bueno, claro, y ahí, mira, aparece Myanmar, ¿no? En reserva bruta. Digo, todo se explica después cuando decís, ¿por qué explotan, no? Los conflictos en África, ¿y dónde Myanmar queda Myanmar? De repente todos sabemos, empezamos a escuchar un país en el mundo que no conocíamos, y ahí estaba la cosa. Bueno, sí, como sucede con las reservas de litio también en Bolivia. Claro. En Argentina, en Chile, ¿no? De repente nos convertimos en un actor principal de la guerra tecnológica y tiene que ver con justamente nuestros yacimientos y las reservas que tenemos de litio, ¿no? Para decir finalmente, bueno, creemos que esta decisión de China de suspender las exportaciones de tierras raras y de los imanes fabricados con estos minerales tiene una implicancia significativa en la guerra comercial y tecnológica que se empieza a aplicar desde el 4 de abril y bueno, esta paralización entonces va a tener también un impacto en la industria de la defensa, en la industria automotriz, en la industria aeroespacial y de semiconductores de Estados Unidos. Esta medida que aplica Pekín intensifica esta guerra que vemos como estratégica y la transforma en una confrontación también tecnológica, ¿no? Esta restricción de las exportaciones de estos minerales de tierras raras también implican o pueden implicar un impacto en la cadena de valor global y eso puede ser leído también en regiones como América Latina como una oportunidad, ¿no?, para también hacer o pensar desde ese lugar, desde la soberanía, poder también concluir que en esta guerra, en esta disputa del G2, ¿no?, entre China y Estados Unidos, América Latina, la región tiene la capacidad de convertirse en un actor importante en el suministro, la cadena global de valor de estas tecnologías y que podría también apuntar al desarrollo soberano de su tecnología para, entender justamente que cuando se disparan estos conflictos, todos terminamos dependiendo de países centrales que en realidad van a ejercer dominio sobre nosotros y nosotras, por eso necesitamos un proyecto soberano, ¿no? Clarísimo, echale agua a las tierras raras. Si vos creías que no servía para nada, esperen que es re largo ese aplauso, chiques. Sí, es un montón. Producción es larguísimo ese aplauso. Hay que quedarse... Bueno, ahora sí, si vos creías que no servía para nada estudiar la tabla periódica en la secundaria y pensabas que la escuela no te prepara para la vida, bueno, mira, un montón de esos nombres son tierras raras. Ahí está. Hay un videíto ahí sobre cómo los Simpsons nos preparan para la vida también, para que veamos que también... A ver, me encanta. Y con eso nos vamos despidiendo. Sí, está bien de irse con los Simpsons. ¿No? Un Jueves Santo. Un poco de a ver. Hassan. Y nos vamos porque ya nos fuimos de horario. Sí. A ver...
Señor Simpson, no va a pasar este curso si no se sabe la tabla periódica. Oh, la escribiré en mi mano. ¿Ah, sí? ¿Con todos los lantánidos y actínidos? Mucha suerte. Bueno, ahí ya nos decían hace muchos años atrás los Simpsons la importancia de conocer las tierras raras y bueno, de defender, de hacer uso, de explotarla y de pensarla en un proyecto soberano. Me encanta este centro de estudios de energía, ciencia y tecnología que trabaja estos temas, son todos ñoños, como decimos acá. Tienen tatuada una tabla periódica en la nalga derecha, todos, quiero dar ese dato. No, bueno, gracias Lina por el estudio, de todo el equipo. A Damián, que nos estuvo acompañando, a la producción, a la comunidad que se levantó temprano en un feriado. Y bueno, nos vemos mañana, Viernes Santo también, por el